Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jueves a este programa, a esta tertulia, al mosaico, que como cada día en el que vamos a intentar desgranar o profundizar en algunos de los asuntos que han sido o que están siendo noticias estos días de la información local. Componen hoy este mosaico, empiezo por mi derecha, Rubén Márquez. Rubén, bienvenido, gracias. Economista, como saben, jefe de proyectos de 3CS, Estrategia Económica, y, bueno, pues también habitual de nuestras tertulias. A mi izquierda, Rafa González. Rafa, bienvenido. Bien hallado. Redactor jefe, como saben, del diario digital La Voz de Córdoba, El Debate, también habitual de nuestras tertulias. Y más en mi extremo izquierda, Juan Andrés, solamente un tema geográfico. Como Gainza. Juan Andrés de Gracia, como saben, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. Así que gracias a los tres por estar en esta tertulia. Vamos a compartir, como les decía, unos minutos profundizando en asuntos que son de actualidad. Vamos a empezar, si les parece, hablando de convivencia ciudadana. El pasado domingo concluyó la Fiesta de las Cruces. Era todo un reto para la ciudad ver cómo se gestionaba el nuevo modelo de gestión, que el Ayuntamiento pretendía que iba a ser un nuevo modelo con mayor presencia policial, con mayor control de los actos incívicos de las cruces, y inicialmente el balance parece positivo. Hemos visto en general las asociaciones vecinales bastante de acuerdo con los resultados. También parece que el organizador de las cruces también están de acuerdo. Y parece que ese es el camino. No sé si ha sido suficiente o hay que seguir implementando medidas, pero inicialmente parece que el resultado es positivo. ¿Qué os parece? Yo he visto a Juan Andrés haciendo así con la cabeza y me he quedado intrigado. Bueno, porque se simplifica mucho lo que hemos dicho y es verdad que había un compromiso del alcalde esencialmente, de su equipo, que se ha cumplido, de poner un montón de recursos y un montón de esfuerzos para paliar un problema que teníamos en algunas zonas de la ciudad, que todas las conocemos, entre Santa Marina, El Cistes, etcétera, ¿no? Ahí tenemos un problema y el año pasado se agudizó por presencia, al parecer, incontrolada de jóvenes y no sé qué. Bueno, este año se ha puesto muchos recursos y mucho tiempo. Eso se ha cumplido. Eso es correcto, es lo que hemos dicho. Pero siempre decimos la segunda parte, que es que no merece la pena. Si mantuviéramos ahí un modelo de cruz vecinal, que tengo siempre que explicar, que no de asociaciones vecinales, sino la cruz unida a su entorno, y no se nos vende que los jóvenes tienen derecho a una cruz diferente, pues dicen que es por los jóvenes, que significa no tener mesa, no tener silla, no tener comida prácticamente, estar de pie y compras copas. Pues bueno, pues creemos que es un error. Creemos que ya nos pasó con la feria. Hay un modelo que se nos va y hay un modelo falso de atender a la juventud. No tenemos que crear cruces para los jóvenes. Las cruces deben tener un modelo. Y cualquier persona, joven, antigua, decidirá si quiere o no quiere ir. Y si no, tiene pubs, discotecas, plazas, tiene otros lugares para crear su espacio. Pero eso de decir que yo es que necesito meter dentro a un público determinado, realmente lo que está pasando y está creciendo ya, es que va creciendo la empresa de ocio nocturno que se están quedando con cruces en estos lugares y en otros incluso fuera del casco. Y por más que lo decimos, nadie las para. Y no es legal simplemente, es incumplir las bases que las empresas de ocio nocturno quieran quedarse con un negocio que es vecinal. Por cierto, y ahora seguimos con ese debate, de las 50 cruces que había, 30 y tantas eran 52. de hermandades, 52, 30 y tantas eran de hermandades. Sin embargo, las que han ganado son la Asociación Vecinal de la Medina, la de Cañero Nuevo y Aspasis, creo que fue la otra. Sí, según el tipo de recinto, ha habido 4 o 5 cruces que han recibido después otros premios y demás. Sí, pues los primeros premios. Pasa que algunas ya no invierten mucho más en intentar conseguir un premio porque no merece la pena. Sí, no es el negocio. En estos temas pasa como con los patios. Es que ya o das 20 premios o los premios siempre van a los mismos, que eso es lo que tiene ya una estructura creada y por tanto hay quien dice, pues no invierto mucho más. Es que no tiene sentido, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven que en las cruces había actuaciones musicales de Pantojita, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Y había otro tipo de movimiento. Sigue habiendo. Sí, pero menos claro, en la gente, zona de hay pie, gente. lo que llamamos nosotros cruces pubs.
que existen ya. ¿Y pensáis que entonces este sistema del ayuntamiento es sostenible? Porque, decía Juan Andrés, hace falta muchos recursos. Ha habido 80 policías trabajando de más para intentar evitar que llegara el botellón, pensando que vacunábamos las cruces. Pero la sensación es que si quita la policía el año que viene, volverán los jóvenes o menos jóvenes a intentar colar la botella en la cruz. No todas las cruces son iguales. Pues Sí. yo creo que el matiz que ha hecho Juan Andrés es muy oportuno porque no es lo mismo la cruz de la calle Baena, por ejemplo. Evidentemente. Que- este año no ha montado. Este año no he montado. No, no he los salido, Quijotes este año no han podido montar. no he salido de cruces, pero no he salido de cruces porque hace No, muchos no, años no. que no Es salgo que, de- es que se están cayendo algunas. Claro, yo no salgo de cruces por muchos motivos, entre ellos porque el ambiente de cruz de hace algunos años, no solo del año pasado, sino de hace ya más de 20 años, es un ambiente de cruz que no me gusta y en el que yo no me siento cómodo. Efectivamente, el problema, lo que decía Juan Andrés, es cierto, no es tanto la vigilancia que se ponga o que haya que poner, y hay que, bueno, pues aplaudir al ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo este duda. año, porque qué duda cabe que las cruces, determinadas cruces, se habían convertido en un problema que además podía arrastrar al resto que se ponen en la ciudad y que no originen los mismos problemas que concretamente pues la del casco histórico fundamentalmente y alguna más. Pero realmente no sé si eso merece la pena por muchos motivos. Primero porque la cruz pierde frescura, pierde lo que entiendo que debería tener, ya pierde su identidad cuando la cruz se convierte en un imán del botellón, y después las imágenes que hemos tenido, y hablo por imágenes que he visto porque, insisto, yo no he salido de cruces. Uno no sabe si tiene una cruz a punto de meterse estabulado en un campo de concentración, porque con la policía, con las vallas, con todo esto, yo entiendo que estéticamente y espiritualmente, si se me permite la expresión, pierde toda su esencia festiva, con lo cual estamos controlando policialmente una expresión popular que es una fiesta del pueblo, porque no deja de ser, o era, una fiesta del pueblo, para que no empeore en lo que ya había derivado. Entonces no deja de ser una cosa un poco híbrida y rara, ¿no? Es la impresión que me da. Pero entiendo que el ayuntamiento, bueno, pues haya querido poner pie en pared con este asunto y a ver por dónde sale el año que viene. Porque al final también es verdad que la gente joven va a donde quiere, no a donde se le llama, ¿eh? Juan Andrés. Lo digo por el... Si le ponen un obstáculo, igual se le puede dirigir un poco. Yo creo que se está dirigiendo este año, Claro. y se han tenido que aguantar. a donde le han dicho que vaya. No son jóvenes, entenderme el término, revolucionarios que van a saltar, que se la han metido por un camino y han entrado por el camino y han salido por el camino. Han dicho que por qué, pero no han sido capaces más que de irse a otro lado. Si le han puesto pega, lo que han hecho es irse a otra. Y después hay una reflexión que sí, con el tema de la IA y de las cámaras, cómo también nosotros poco a poco vamos entregando nuestra libertad al control del Estado más absoluto. Entiéndase Estado o Administración. Gran hermano, sí. Completamente. Es una cosa que bueno, pues a mí me llama muchísimo la atención porque deberíamos velar mucho más por nuestra privacidad, por la espontaneidad, por la libertad de movernos y de hacer lo que queramos, como entiendo que está consagrado no solo constitucionalmente, sino en Occidente. Y sin embargo, bueno, pues estamos viendo muy normal estar controlados por una cámara, aunque nosotros no tengamos temor a cometer ningún tipo de delito o acto punible, ¿no? No sorprende que no haya Pero- queja de nadie diciendo, oye, ¿por qué me pone una cámara apuntando para acá si yo... Y eso es una cosa que me sorprende, porque nadie ha protestado sobre eso. Lo ha visto como muy normal y muy necesario, ¿verdad? Porque normalizamos las supuestas bondades de ciertas tecnologías. Yo creo que va por ahí. Yo, en este tema, yo reconozco que yo daría una respuesta muy diferente. El Rubén de cuando tenía 18 años, del que tenía 30, del que ahora que tiene una pila de años más, que ya casi es gran reserva. Ya casi Una pila soy- alcalina. Sí, que no se puede ya ni decir. Lo que sí creo es que tenemos que tener una reflexión de un equilibrio. Por ejemplo, y cierto anuncio que sean muy prudentes. No se acaba con el botellón. Tú lo que has hecho es desplazar el botellón o atomizarlo. Si tú vas a los supermercados y a las tiendas de Córdoba a los días de las Cruces de Mayo, tú ves a los chicos y a las chicas haciendo las compras para su botellón y aquí Como no todos los pasa, fines de semana, y no ha está pasado claro. nada, circulen. Esto que hemos tenido, lo que ha hecho el ayuntamiento es muy loable, pero ha sido un movimiento de reacción a una situación que varias personas llevábamos diciendo desde hace años,
oye, cuidado que aquí estamos metiéndonos en circunstancias que pueden ser peligrosas, puede haber problemas de orden público, puede haber problemas de salud pública. Rubén está siendo muy exagerado. Miren ustedes las fotos y cuenten, no hay nada más. Cuenten cabezas que hay concentradas en los sitios y ustedes me dicen cómo lo ven. Yo creo que esta ciudad, en esta y en otras manifestaciones culturales y vecinales, yo creo que tenemos que hacer una apuesta por recuperar el equilibrio. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre la diversión, la calidad de los vecinos y la actividad económica que se produce en esos sitios. Hay cruces que las hermandades, por ejemplo, es que es parte de su financiación anual, que eso tenemos que reconocerlo. Igual cuando antes llevaban cruces, asociaciones estudiantiles y demás, es que es parte de sus ingresos, no pasa nada. Lo que sí creo es que tenemos que establecer un marco, un modelo de cruz y entender que no siempre podemos tener a la gente contenta, o a lo mejor lo que nosotros pensamos que es tener contenta a la gente tampoco sirve para nada. Yo a lo mejor dialogaría con los jóvenes de esta ciudad y decir, oye, ¿tú en qué modelo de cruces estarías a gusto? Yo, por ejemplo, o incluso... Si se lo preguntan al Rubén de 18 años, ¿tú crees que entendería la pregunta? El Rubén de 18 años tenía otras preocupaciones mucho más importantes que vosotros sabéis y no vamos a detallar porque las teníamos todos, ¿de acuerdo? En esa época. Pero no se me ocurre. Claro, pero tú tienes que apostar, porque además hay una cosa que tenemos que entender, creo. Los seres humanos somos tremendamente flexibles. De la misma forma que nos ponen un sitio para entrar y otro para salir y nos adaptamos y aquí no pasa nada. Nos ponen cámaras y no ha habido, que a mí me llamó mucho la atención cuando vi, porque claro, está muy bien vendido el concepto porque te dicen un sistema de inteligencia artificial para controlar la afluencia a los patios, eso lo oyes y te suena genial, basado en cámaras. Y dices, ¡tss! A los que algo trabajamos en estos temas decimos, cuidado, cámaras, qué tipo de imágenes cogen, qué pasan con las imágenes que se cogen, cuánto tiempo se conserva. Eso que nos den datos, porque ahí es donde está realmente... Supuestamente solamente ha sido para la... Claro, lo supuestamente crítico. solamente ha sido para la... Claro. Son cámaras que contaban. Supuestamente era solamente para la... Sí, no lo he visto. Nadie pone en duda la legalidad del sistema y que se vaya a utilizar bien los datos. Pero el hecho ya de que nos vayamos acostumbrando a ese control es lo que a mí me resulta preocupante. Es que no haya habido respuesta, porque yo esperaba que algún grupo se le diciendo, oye... A mí me ha llamado mucho la atención, al igual que en otras cuestiones de esta ciudad, me ha llamado mucho la falta de un debate. A mí esta ciudad me llama mucho la atención siempre en ciertos temas que, llamarme raro, yo veo estratégicos o claves para esta ciudad, o un tema crítico como es libertades individuales y derechos fundamentales. Oiga, si se pone un sistema de vigilancia es porque tiene que haber algo. Y voy a enganchar con otro tema de los que hay en Córdoba esta semana. No hemos puesto cámaras para vigilar el vandalismo en los contenedores de Sadeco. Y si ponemos cámaras para el tema de las cruces, ¿cuál es el rasero? ¿Cuál es el motivo? ¿No había otras soluciones? ¿No había otras formas de hacer esto que fueran menos intrusivas para la persona? Porque yo que soy un ciudadano que cumplo con mis derechos y obligaciones, a mí me molesta el que se pongan ciertos sistemas en ciertos sitios sin que haya un razonamiento técnico y legal en profundidad. Pero, ¿por qué no se han puesto las cámaras en el Naranjo? ¿Perdona? En el Naranjo no se han puesto en Cañero, no se han puesto en San Pedro, donde la Misericordia pone, no se ha puesto en el Huerto, donde se pone una gran cruz importantísima. O sea, quiero decir que no es... hay una situación de una zona determinada... Pero que se han puesto como elemento disuasorio, y que está organizada... Cuidado, después hemos tenido que tener algunos problemas en lugares como el Figueroa y otros, que os sorprenderá, justamente porque las empresas de ocio nocturno. Aquí tenemos un problema. Durante un tiempo, aquí la financiación de los partidos políticos dependía de la inmobiliaria y las grandes constructoras. Y hoy en día dependen de muchas empresas de ocio nocturno. Son las grandes financiadoras de los partidos políticos. Y no hay nadie que les tosa. Cógete la feria. ¿Quién lleva las dos partes que hace el Partido Popular? ¿Quién lleva las tres partes que hace el Partido Socialista? ¿Quién lleva la acción de la prensa? ¿Quién lleva la acción carnavalesca? ¿Quién lleva...? Mientras no hablemos con nombre y apellido, y yo siempre hablo con nombre y apellido, no vamos a resolver ningún problema. No vamos a resolver ningún problema. Aquí hay una presión extraordinaria de la empresa de ocio nocturno. Me ha dejado pillado lo de la financiación de los partidos por... Tengo datos, ¿eh? Sí, no, pero aquí en Córdoba te refieres, ¿no? Claro. Claro. Financian a los partidos más que la constructora. Por eso hacen lo que quieren. Vamos a buscar para debatir para otra semana porque esto tiene profundidad. Vamos a seguir avanzando. Sí, no, esto es para pararse. Profundidad y requiere tirar de capote y munición. Vamos a seguir avanzando.
Hablaba antes, Rubén, del vandalismo de Sadeco. Esta semana hemos visto cómo Sadeco empezó a cambiar No, vandalismo de Sadeco no, el vandalismo que sufren los contenedores de Sadeco, perdón. Que no es que Sadeco vaya la gente a Sadeco. Sadeco sí tiene vandalismo y vuelvo a aprovechar este programa porque montan una escandalera a las 2 de la madrugada debajo de mi ventana. Sobre todo cuando quitan el vidrio, cuando saquen el vidrio. Bueno, pues se está produciendo la sustitución de contenedores, los 5.300 contenedores que hay por las calles de Córdoba. Son distintos, seguro que habrá alguno debajo cerca de su casa. Y cuando se procedía a esta reposición, tanto la presidenta de Sadeco como el alcalde insistían en que hay un problema muy serio de vandalismo que ya conocíamos todos. En los últimos 5 años, hablo de memoria, en torno a 1.000 contenedores han ardido en la ciudad de Córdoba. Luego hay otro que se ha roto por el de uso, de pisar el pedal o de la tapadera, o de que a algunos se le ocurre levantarlo para sacar un cartón de debajo. Y ha habido que reponer mucho, y hay un gasto anual de en torno a 40.000, 50.000 euros en reponer contenedores. Y ahora se busca una fórmula de renting que cuesta 17 millones de euros en 8 años, que no sé si hacemos las cuentas, casi a lo mejor seguir comprando contenedores. 3.730 euros el contenedor más o menos. 1.700 euros. 3.730, porque son 5.000 y pico contenedores los que tenemos en Córdoba. Bueno, de forma, el renting no solamente es por el... Sí, o sea, el contrato también lleva mantenimiento, limpieza, transporte... O sea, no solamente y sustitución de los contenedores que se deterioren, ya sea por vandalismo o por uso. Eso también está en el renting. Hablaba antes, Rubén, de si no era posible poner cámaras. Yo creo que es un gasto que las ciudades, no solamente Córdoba, sino en general, tenemos como incorporado de que la gente va a quemar un contenedor y que como que no pasa nada, que se quite y se pone otro. No sé si hemos dejado como hemos incorporado al paisaje, ¿no? El contenedor ardiendo. Tenemos incorporadas tantas cosas, querido José Luis, y las vemos tan normales, que se apague un país entero, por ejemplo. ¿Nos parece normal? Entonces, bueno, nadie le pareció normal. Nos pareció que seríamos menos aceptables según ni quien la viera, pero normal no lo vio nadie, normal eso. Pero si hay un tema que es la normalización de la falta de cuidado con lo que es público y lo que es común. Que es, cuando tú estás rompiendo un contenedor, igual que cuando rompe una papelera o cuando rompe un banco en el parque, tú estás rompiendo bienes públicos que son bienes comunitarios del vecindario de la comunidad, y la gente no es consciente de que eso es como si tú estuvieras en tu casa rompiendo mesas y sillas. Es que esto no... Pero no somos capaces de hacer entender a las personas, a estos seres humanos entrañables, que eso es tirar piedras contra nuestro tejado de forma continua. Yo además recuerdo que con el tema de quema de contenedores en Córdoba lleva años, ha habido años que se le ha dado un poquito más de juego a los medios de comunicación, años que menos, pero ha sido un fenómeno que ha sido constante, y que ya hace años se empezó a hablar de este tema. A mí me sorprendía que cantidad de personas detenidas o encontradas por el tema de vandalismo en contenedores en Córdoba, ¿cuántas han habido? Creo que 0. Yo no recuerdo. No, hay muchas. Pero pasa que no sale todos los días en medios de comunicación, pero se pilla más gente de la que parece. Se denuncia, se juzga. Pasa que se pilla más tarde, cuando ya han pegado fuego a 20, entonces es complicado, ¿no? Y hay zonas, hay unos informes, esto no se ha tomado por decisión, pero hay unos informes muy sesudos y muy trabajados, y por ejemplo el concejal Antonio Hurtado ha insistido mucho si era más rentable el renting que comprarlo. Y hay un debate sobre eso en el Consejo de Administración de Sadeco, donde yo he participado en algún momento. No es fácil, pero no ha sido la razón del renting lo de la reposición. Lo de la reposición. Eso simplemente había que incorporarlo al coste del renting, pero no ha sido la razón. O sea, no hay ningún informe que diga que para los gastos que tenemos por este tema hacemos un renting. El renting se ha hecho por otras razones, como otras decisiones se toman por otras razones. Entonces, no ha sido por esa razón, pero es verdad que hay un informe año a año de los últimos años, cuántos se han quemado y en qué distrito y casi qué barrios se han quemado. Y es verdad que además se acumulan en determinados barrios donde las circunstancias sociales son más preocupantes, ¿no? Donde las circunstancias sociales no son tan preocupantes, prácticamente es anecdótico que haya fuego de un contenedor. Anecdótico. ¿Dónde van a parar todas las campañas de concienciación que Sadeco lleva haciendo desde años? Porque también habría que preguntarse la efectividad que tiene. Una anécdota de preguntar, Rafa. Cuando se presentaron los contenedores estos nuevos, en la rueda de prensa
el alcalde nos intentó hacer un test a los que estábamos allí de si sabíamos qué iba a cada contenedor. A El los, resto, sobre todo con el resto. los restos y el amarillo y Polémica tal. del resto. Y aprobamos todos. Y el alcalde dudó varias veces, ¿eh? O sea, él dudaba de dónde hay que echar tal o cual, porque creo que esas campañas a lo mejor a veces no van enfocadas directamente donde hay que enfocarlas, no lo sé. Pero si son campañas que se empiezan desde muy pequeñitos en los colegios Sí, a lo mejor, y a no, lo mejor esta- Ahora hay que cree- cambiarla. Que me Yo otra soy vez. maestro, como sabes, y he estado 15 años de mi vida enseñando un sistema que ahora hay que cambiar. O sea, todos los que enseñé cómo era la forma de echar en los contenedores, Los inertes. por un acuerdo de imposición del nuevo contenedor y la empresa Ecoembes, que se financia de eso y que no ha impuesto un convenio sí o sí leonino, mientras que el ayuntamiento se rebelaba diciendo que siguiéramos el sistema. Para otro programa, ¿eh? No, es que es así. Es que había una imposición. Sí, sí. Una Pero imposición. es que el amarillo había muchas cosas dentro que cuesta mucho luego separarlas. Es que ya no a es. partir de ahí, y ya no va a haber casi nada que haya que No, separar. es solamente envases. Solamente latas, botellas. Envases. O sea, latas. ¿Qué es lo que van a pagar un dinero? Tetrabric el y resto plástico. al resto. y los pisos no tienen sitio ya para tanto contenedor Pero tanto que diferenciado. echarle. Estoy de acuerdo. Por otra parte. Se lo hemos dicho ya Es que no hay espacio físico. Bueno, que tener una conciencia vamos muy avanzando. fuerte para eso. Hablando de conductas incívicas, los vecinos del corregidor, de la Asociación Vecinal del Corregidor, por un lado, los vecinos de Campo de la Verdad, el sector sur, están ya un poco con las orejas de punta porque ven venir la temporada de verano. Estamos viendo las farolas llenas de carteles de conciertos. Yo nunca he visto tanto concierto en Córdoba. La Plaza de Toros tiene su campaña de conciertos. Córdoba Live, la suya en el Arenal. La Serquía, el Teatro de la Serquía tendrá la suya, Festival de Guitarra y el Paralelo y las empresas que montan ahí. Yo no sé si hay público para tanto, pero aparte de que haya público para tanto concierto, lo cierto es que el ruido pues cada vez es mayor. Córdoba tiene un problema de ruido. Los vecinos aseguran que la Serquía ya no se puede dormir, los vecinos del Alcázar Viejo les pasa también con los conciertos que se organizan cerca. No sé si somos conscientes del problema que tenemos con el ruido, sobre todo porque ya no se concentra como antiguamente en 2 o 3 fines de semana, sino que cualquier martes, cualquier jueves, te pegan el zambombazo de los decibelios que tanto le gusta contar a Julián Urbano y que no siempre se las cuenta y que no dejan conciliar el sueño, el ocio de uno y el descanso de otro. ¿Cómo lo veis? Me vuelvo a lo que dije antes, falta equilibrio en esta ciudad en muchas cosas y una de ellas es, insisto, actividades culturales y de ocio, actividades económicas y el descanso de los vecinos que vivimos aquí. Y hay que priorizar. Y yo tengo muy claro que la primera prioridad tiene que ser que tiene que haber un mínimo de descanso y de calidad de vida en esta ciudad. Y soy empresario y entiendo lo que estoy diciendo y sé que cuando salga de aquí me van a pegar alguna colleja que otra, pero es una realidad que tenemos y que hay que plantear de alguna forma. Si el ocio nocturno tendrá sus beneficios económicos, pero a nivel social tiene unas consecuencias. Yo no sé si en esta ciudad deberíamos aceptar tan alegremente, como ha comentado antes Rafa, cosas que pasan porque sí, a lo mejor. Es que hay cosas que hay que parar un momento y decir, oiga, esto tiene sentido lo que estamos haciendo, incluso esta hipercompetencia o esta hiperabundancia ahora de conciertos. ¿Tiene algún sentido? ¿Responde a alguna cuestión? ¿Es porque la iniciativa privada ha visto muy claro que es muy rentable hacer este tipo de cuestiones aquí? Es que, insisto, son dudas que me surgen. En el Bernabéu, perdona, han prohibido los conciertos, por ejemplo, que y está en el centro de Madrid, pero no a la Puerta del Sol, o sea que ya es una zona que se puede decir que es un poco alejada del centro. También nos hemos vuelto muy tiquismiquis. En general, los vecinos del Bernabéu. Los vecinos del Bernabéu y los del campo, la verdad, y en general nos hemos vuelto todos muy sensibles. También. ¿Sabes? Porque, bueno, pues yo entiendo que puede ser molesto el que haya conciertos, pero también tiene una rentabilidad y son un escaparate para la ciudad. Quizás no vengan los mejores, eso ya es otra discusión. O sea, ese es para otro programa. Ese va para otro programa. Pero hace mucho ruido, ¿eh? No, sí, pero... También los malos suenan fuertes, o sea, no Pero bueno, no lo hacen tampoco, quiero decir, tampoco se van a una zona de ocio como el Arenal. Me refiero ahora a esta nueva parte, ¿no? Entonces, podemos quitar todos los conciertos, podemos quitar todo. No, yo creo que está bien que haya conciertos en la ciudad, pero es que yo no sé si contamos desde ahora hasta que acabe julio
si habrá 40 o 50 conciertos. Es que no- Pues eso lo veremos seguramente. Sí. La hemos criticado. Asumo ya, sí, eso. O sea, va por ahí, porque el Córdoba Live tiene 20 conciertos. La temporada de la Plaza de Toros, 8 días traerá. Y la guitarra, otro día 12 traerá. O sea, empieza a sumar conciertos. Aparte de los que vengan luego espontáneamente, que todos los años viene la Serquía, la empresa que explota la Serquía, y coloca otros 2 o 3 conciertos más. Es decir, que yo no sé si hay público, días para meter tanto concierto Pero en es que Córdoba. también el mercado de los conciertos ha cambiado. Tú el concierto, insisto, las actividades culturales de ocio que se hacen hoy en día, tú no las haces pensando para el público local que tienes, tú lo haces porque hay una capacidad de atracción, porque además Córdoba es una ciudad que está mucho mejor conectada que hace 15, 20 años. Tenemos la segunda estación de AVE, creo, más importante de España por conexiones, si mal no recuerdo, segunda, tercera, según el último dato que vi. Y tú preparas y traes carteles que sabes que va a traer personas de muchos sitios, que además son efectos que van concatenados. Tú tienes un sector turístico de alojamiento habitacional que está cada vez más fuerte, tienes más pisos turísticos que hace 15 o 20 años, es decir, tú tienes una infraestructura para generar otro tipo de negocio distinto al de hace 1 o 2 décadas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero tampoco se trata de que haga aquí un gran auditorio para que venga toda Andalucía que va a oír conciertos. Me parece, no sé, que tampoco estoy en contra de lo que digan los empresarios, pero la sensación como eso de que aquí hemos encontrado un espacio donde puedo organizar El conciertos. gobierno local ha decidido que esto le interesa. Y Pero yo he discutido mucho con ellos. Como lo ha decidido Málaga, como lo ha decidido No, Sevilla. no exactamente. Dime por qué. Porque aquí ya tuvimos un debate sobre la presencia que parecía que iba a ser de RIF, al final fue el Grupo Mundo, para las actividades de la Plaza Toro, pero no tiene sentido que el propio Gran Teatro, a actividades paralelas al Festival de Guitarra, las financie con fondos del IMAE. O sea, y la respuesta que no, y ahora se decide que el Arenal va a competir en algunas fechas con el Festival de la Guitarra, Que se solapan. que ya estaba preocupado. Y ahora voy a decir el mensaje que trasladé ayer al propio alcalde en ese sentido, porque me pareció nada sin razón. El Arenal con lo O sea, que el día 5 de julio viene Amaral al Arenal. Y la respuesta que me dan del Gran Teatro, que esa es una actividad que no cabía en el Festival de la Guitarra. Amaral ya estuvo en el Festival de la Guitarra. El problema es que hay unos promotores, Grupo Mundo, RIF y otros nuevos, que hacen negocio con estas cuestiones, porque son promotores. y lo público, no, y el debate es que lo público se retira de esto. Y dejamos que lo privado. El mensaje que mandé ayer o anteayer fue, el día 11, acabamos el Festival de la Guitarra sin ningún concierto de cierre. Espectacular como era habitual. El día 12, Manuel Carrasco viene al Arenal y tiene todo vendido. O sea, estamos cediendo la ciudad y con fondos públicos, porque el Arenal es un terreno público, que lo cobramos por tres gordas, y en vez de decir nosotros, no, ese concierto es mío y lo traigo yo, se lo doy a la empresa privada. Pero bueno, eso Y que cobren. Eso no es lo que ha planteado José Luis. Bueno, ¿no? Yo sí, segunda idea. Paralelo. Se acaba de aprobar la cuarta fase del mapa estratégico de ruido y volvemos a decir lo que hemos hecho siempre. Lamentablemente se hace sin contar el ocio nocturno. O sea, la actividad nocturna, la No se actividad mide. de los PAI, además, no se mete dentro. O sea, no se miden. No se mide. Por eso siempre dice que donde más ruido hay siempre es el Vial Norte y donde está Renfe. Pero, joder, ¿habéis medido dónde está la actividad nocturna de la ciudad? No, es que no está dentro de lo que le hemos pedido a la empresa. Eso ya empezó, estando todavía activa Amparo Pernici, en paz descanse, se lo dijimos ya, y todo lo que ha pasado sigue cometiendo los mismos errores. No le interesa hablar del ocio nocturno. Me voy a encontrar varias veces hablando del ocio nocturno. Los grandes emperadores de la ciudad actualmente. El ocio nocturno. Ha hecho tiene su propia pelea contra el ocio nocturno. Sí, está claro que está peleado con el ocio nocturno. Tú y yo La hemos ciudad. conocido los 80. La ciudad está y el ocio peleada nocturno con de los los años 80 no tiene nada que ver con este ocio nocturno, que es más bien light, si es que existe. Hombre, comparado con lo que hemos vivido en otros años. Lo que pasa es que quizás, Rafa, es cierto que hace 40 años era mucho más light que el que puede ver ahora. En el centro, en el centro. en Ciudad Jardín. Pero quizás era un ocio nocturno menos incívico, entiéndeme, porque ¿Por qué? a lo mejor, no lo sé, igual es la edad que te va haciendo ver las cosas desde otra perspectiva, pero me da esa sensación que cuando nosotros salíamos molestábamos menos
que cuando ahora la gente se despreocupa. Yo te digo que todos tenemos una imagen muy benevolente de nuestro yo del pasado. Puede ser también. Yo cuando me pongo a pensar en mi yo de 18 años, digo, de verdad yo era tan buen tío como yo me creía, tengo Que quemaba dudas. los contenedores eras tú, entonces. No porque no fumaba y no llevaba mechero. Seguro que no era yo. Pero sí fijaros que al final termina saliendo un tema de equilibrio, modelo de ciudad, aquí que es lo que prima, y yo insisto, para mí es igual de respetable que un equipo de gobierno diga que su apuesta es porque los vecinos puedan descansar y puedan tener una vida de convivencia, o que diga un equipo de gobierno que su prioridad es priorizar la actividad económica en una ciudad, pase lo que pase, que me parece muy bien. Yo lo que quiero es que se nos diga y luego que se evalúe para que podamos tomar decisiones los vecinos en función de lo que hay, si no hay más. Para equilibrar el gobierno, cualquier gobierno no va a decir Pero que solo uno ni solo otro, siempre habrá... De todas maneras, la idea siempre la han puesto encima de la mesa y a mí me parece muy acertada, es desestacionalizar el turismo, es lo que decía antes Rubén, además hay una infraestructura que ahora puede acoger ese tipo de público. La Plaza de Toros en ese sentido está siendo un éxito. El Arenal ya lo veremos el año que viene, porque al final, precisamente, aunque sean los promotores privados, son los que arriesgan, ponen su dinero y si no les es rentable el año que viene, pues evidentemente no lo harán. Y yo creo que es una apuesta interesante del ayuntamiento, decir, bueno, pues porque ojo, insisto, Juan Andrés, lo hace Sevilla, lo está haciendo Málaga. Estamos rodeados de provincias hermanas, pero que también son competidoras. Y tenemos que tirar de ese turismo en verano. Y los conciertos y la música mueve a muchísima gente. Otra cosa es el cartel, por ejemplo, del Arenal, por el que yo solamente estoy interesado en ver a los pecos. Yo digo que el resto me parece... Cuentacuentos, ¿no? Hay cantacuentos. El resto me parece unos presuntos delincuentes que perpetran algo, no sé. Pero bueno, tiene su público y vendrá gente de fuera a verlo, igual que está viniendo y está siendo todo un éxito los conciertos en la Plaza de Toros en el mes de julio y parte de agosto, y se meten a veces en septiembre. Pero el concierto en otro tiempo el Festival de la Guitarra pudo hacer. El Festival de la Guitarra trajo a Mark Knopfler, trajo a Deep Purple, trajo a John Fogerty, trajo hoy en día, más nombrar tres con momias suerte, directamente, por cierto. me da igual que esas momias, me da igual que esas momias. También cuando viene Rafael, viene al otro y hay más momia todavía. Y todo el mundo va, No, es que lo digo, hombre, que las momias son una y otra, Las momias son una y otra, En la música hay momias y momios. ¿Vale? Pero la verdad es que, eso es una crítica que hemos hecho pública, se ha renunciado a potenciar el Festival de la Guitarra cuando se contrató a Texas, me parece un gran grupo, para venir. Sí, un poco rápidamente como nos dijeron, y un poco, hombre, sí. es que vale 104.000 euros, no sé cuántos mil euros Uno de los traerlo. que Hombre, claro. que ha pagado Córdoba. Pero ¿qué es lo que queremos entonces hacer? Traer a gente que los metemos solamente, el Festival de Guitarra va a ser solamente ir un grupito al Gran Teatro, un grupito al Góngora, otro grupito no sé qué. O sea, y la cerquía ahora, buscamos la excusa ahora de que es verdad que hay cierto, y además estamos participando en eso, hay cierto ruido, pero hay cierto ruido no por la actividad del Festival de Guitarra, que son 4, sino porque está todo el año haciendo actividades controladas. Y hay un grupo de trabajo que se está trabajando en eso. Y todavía los vecinos nos han dicho que se quite la cerquía. Lo que pasa es que llega a otras entidades que van por libre y dicen, no, que se cierre la cerquía. Hombre, la cerquía... Pongo yo los nombres y apellidos que Sí. tengo puestos. Bueno, nos quedamos en el Arenal, vamos avanzando. Hemos hablado ya de la feria en unos momentos. Este año la feria, si algo mal no sale, que todavía puede ser que salga mal, habrá 83 casetas, que es, si yo mal no recuerdo, el número más bajo que ha habido en la historia de la feria. Bueno, igual en la época de cuando se fundó habría menos, pero desde que hay registro, desde la época moderna, nunca ha habido 83 casetas en el Arenal. Hablaba antes Juan Andrés del modelo de feria, cómo ha ido cambiando y cómo quizá la ciudad no ha ido aceptando ese modelo, y la tradición, la caseta tradicional se ha ido desplazando hasta el punto de que no montan. Escribía, creo que fue el diario de Córdoba hace unos días, que solo hay 3 casetas que se encarguen de montar la primera piqueta y recoger la última mesa. El resto, entre ellas la nuestra, contrata en muchos casos un servicio de catering, porque ya aquí no hay camareros, con lo cual lógicamente lo hace, pero en otras que le da la llave directamente al empresario de la noche, y le pongo votando a Juan Andrés para que remate a él, para que sea quien explote la caseta, que hay muchísimas. Él ha nombrado ya unas pocas, pero es que de las 83 casetas que hay en el Arenal, puede haber 70 que son así, y algunas sin ningún tipo de pudor. No aparece ni siquiera el nombre del concesionario real, ya han cambiado nombres, ya le cambian los nombres tradicionales por nombres, que si el Rebujito, que si la Reja, que si la Zarrabillo, que si la Quintanilla, y detrás hay un concesionario que es el que figura realmente
el que pide los papeles. No sé si está en riesgo realmente el modelo de feria o si esto de que cada año vaya a menos tiene una forma de pararlo y de recuperar el número. Tampoco creo que sea mejor feria porque haya 200 casetas que 50, ¿no? Pero creo que es un síntoma de que la feria está enferma y que hay que aplicar un tipo de remedio. Sí, pero se lo ha dicho Juan Andrés muchísimas veces y Rubén, al final lo que hay que cumplir son unas bases que están establecidas y que son las que no se cumplen. Correcto. El famoso chantaje que decía antes Juan Andrés. Es que hay que cumplir una base. También es verdad que no podemos criminalizar. Es que me da la impresión de que estamos constantemente criminalizando a los empresarios. Bueno, ya no son todos empresarios, además son 4 o 5 empresarios. Ya, pero bueno, claro. Son los que tienen capacidad y tienen infraestructura y tienen ánimo y un par de influencia para tirar para adelante. Porque, bueno, pues llevar una caseta es complicado, es difícil. Yo lo que me pregunto es, hace algunos años, cuando además no teníamos ni un recinto ferial en condiciones, todo era como mucho más fácil, estaba todo como mucho más claro. Y la Victoria, ¿no? Porque de allí nunca está. La Victoria allí. Y por otra parte es que creo que al final, yo creo que no nos hemos hecho la feria del Arenal, que desde que se puso ahí no hemos sabido qué hacer con eso. Sigue siendo una feria incómoda, sigue siendo una feria provisional. Sigue siendo un sitio provisional y se nos nota eso. Sí. De forma, también somos mayores los 4, pero hay gente joven que no conoció el Fred de la Victoria. Sí, no, pero no estoy hablando de que tengan referencias de eso. Que en cualquier caso una persona joven, o sea, ir a la feria sigue siendo, en mi opinión, sigue siendo... Bueno, pero quien tenga menos de 35 años no conoce la feria que la del Arenal, con lo cual no te recuerdo que tenemos tú o yo, los 4, de salir a trabajar. No, pero yo no me refiero tanto al sitio como a la gestión de la feria. El modelo de la feria. El ambiente, horario, momentos, los momentos, el cómo salías, cómo ibas. Yo creo que hay un tema básico, que es que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 20-25 años. La juventud que hay ahora yo creo que es diferente a la juventud que éramos nosotros. Sin ir más lejos, hoy que estoy con el modo confesiones de un señor ya de edad adulta, lo tengo que contar. Es verdad, yo hay cosas que no entiendo de los jóvenes de hoy en día, de la misma forma que yo sé que hay cosas que no entienden ellos de mí, y lo veo lógico y es normal ese intercambio generacional. Pero hay cosas que también tenemos que hablar. Es que montar una caseta de feria cuesta muchísimo dinero, y os lo dice uno que ha montado caseta. Así es. Es que es una inversión económica muy potente. Y si a un colectivo, que ojo, que es otra cosa que tenemos que enganchar, los colectivos ciudadanos están cada vez más debilitados por una serie de razones, que hay menos apoyo, porque hay una ola social muy fuerte de individualismo, que eso también termina los colectivos, y cuando llega una asociación o un colectivo de cualquier tipo y le llega un empresario que le dice, oye, tú, si llegamos a este acuerdo, yo te monto la caseta de arriba abajo, le doy servicio a tus socios, vaya a tener una feria estupenda, claro. Y yo, pues, ¿qué va a decir el colectivo? Pues mire usted, pues le tiro para adelante, que es lo importante. Hay grado, ¿eh? Hay un grado claro, que está bien, y otro grado es tomar la llave, montar tú. Pero para eso están las bases y el respeto a lo que dicen las bases y el espíritu de lo que se quiere hacer. Es que está de monje cartujo hoy. ¿Cómo que estoy de monje cartujo? Eso no existe. Respeto a las bases. Mira, las bases. Déjame que viva con la ilusión de que estamos, es verdad, de que estamos en un estado de derecho. Fíjate, ya me voy a ir a lo básico. Y que cuando alguien no cumple con las normas, se le persigue, se le sanciona, incluso se le puede meter en la cárcel. ¿Sabes? Mira, es que desde mi amigo Marcelino Ferrero, que tenía el modelo marcelino, con su clavel, su sombrero, y ya estaba en la feria, sí. Y la feria se iba degradando, porque esto no va a pasar en un día. No, esto es un la proceso feria de se ha ido años. degradando y se ha dado, y lo que estaba medio hecho, porque nunca fue un recinto acabado al 100%, se ha ido degradando, entre ellos la arboleda, que nunca, por más historia, nunca han conseguido que haya árboles, una cosa extrañísima, ¿no? Es lo que tiene plantar sobre residuos, que es complicado que crezca. No, ahora dicen algunos informes técnicos que tener árboles sobre residuos, eso es estupendo. La escombrera que había. No, que ese no es el problema. Que el problema es que no había una red de riego nunca. Eso también. Pero es lo que hemos hablado de provisionalidad. De saneamiento hace 2 días. O sea, es que ahí se quedó cosa a mitad y demás. Pero déjame que te diga esa idea. Desde ese, mi amigo Marcelino, que iba diciendo, y nosotros decíamos todos, la feria se va degradando, la feria se va perdiendo. No, pero esto es una caseta, un modelo abierto, no es como Sevilla, ¿eh? Y aquí todo era que como no es como Sevilla, de caseta, pero hubo después concejales, época de Nieto, hay que recordar, de José Antonio Nieto, y dijo un concejal, vamos a sacar casetas públicamente, porque aquí lo que queremos son casetas de 200 metros familiares, tipo Sevilla, por decirlo así. No se presentó nadie.
O sea, que ¿dónde había calado que la ciudad cordobesa quiere eso? Y por mucho que un sector diga que hay casetas privadas, no hay casetas privadas. Hay en torno a 15, 16 casetas que son de socios, que pagan todo el año, que hay verdad que cierran bastantes veces, pero hay 15 o 16. Y además dedican mucho dinero a mantenerlas en condiciones. Y los cierres están que son las que llamamos casetas tradicionales fundamentalmente. Sí, sí. Lo que hay es un montón de entidades que no debían tener con su nombre y apellido la caseta concedida. Porque cobran, o sea, se le da el terreno gratis y ellos inmediatamente van, cobran un dinero, se van y se la dejan a alguien que no sabemos quién es. Entre ellos 10 restaurantes de estos de la feria, que son todos iguales, lo del pedazo paellera afuera, los jamones dando eso y demás, que el olor a fritanga en el centro, la calle en medio, que se llama. En el centro, en la calle del medio. La carne asada chorreando, muy importante. Pero es que esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Y por qué no se dice que no? Porque tras de eso hay una asociación vecinal, una peña, una hermandad, una asociación cultural o una ficticia que gana dinero. Y nadie se ha empeñado en saber dónde va ese dinero. Y ese es el gran problema que tenemos. Eso hay que pararlo. Ni una más vendida. Aquí, que la vende el ayuntamiento. Eso está en las bases que tenemos aprobadas. Dejémonos. Pero ¿qué pasa? Que hay un sector muy interesado en que no sea así. Y segundo elemento, hay algunos empresarios que llevan hasta 5 casetas. Por tanto, cuando te digan que hay 83, que posiblemente sean 82, porque una lleva 2, este año por primera vez una entidad se le permite 2. Es la primera vez que ha pasado. Alguna lleva 5. Por tanto, es la misma caseta repetida 5 veces. Para ese modelo, vamos. Yo, por tanto, el máximo respeto a la asociación casetas tradicionales, no suele entrar ninguna de ellas, pero me parece espectacular el esfuerzo que hacen por dignificar la feria. Es que el modelo está ahí. El modelo está en las casetas tradicionales, sí. La voluntad está en las casetas tradicionales. Comentaba Rubén una cosa muy importante, y es que los colectivos, los famosos y consagrados colectivos de esta ciudad, es verdad que han perdido fuerza por muchos motivos, no solo ya por el individualismo, sino porque muchos de ellos eran colectivos, grupos de interés que se montaron en su momento. Y la edad y el relevo generacional, que esas cosas pasan. No tiene un relevo generacional, que sí hay en las casetas tradicionales, porque mantienen otro tipo de valores, ojo, que al final los valores también cuentan. Y esos valores sí se encuentran en la gente que monta las casetas tradicionales. Y esto puede gustar más o puede gustar menos, pero es así. Y ese es el modelo del... Aparte de que, o sea, volvemos siempre a marear la perdiz con este tema. Las bases están para cumplirlas, las bases están para, bases son falsas, para respetarlas. Son falsas, y se sabe. Hemos propuesto 20 veces que se cambien. Aparte que antes estaba hablando Rubén estaba hablando a su niño, a su adolescente o joven de 18 años, y esta degeneración a la que llega la Feria de Nuestra Señora de la Salud es una degeneración que no es gratuita, o sea, ha sido la degeneración de los distintos equipos de gobierno que nos ha ido gobernando desde antes de trasladar. Que tú has hablado de Nieto, pero que esto... Pero me he ido Marcelino Ferrero antes, sí, no, por supuesto. Sí. Que lo he dicho, Es que como Marcelino Ferrero ha tenido distintas etapas... Es verdad también. No sé a qué Marcelino Ferrero te iba, si al de 18 años como Rubén o al de 30 y tantos. Marcelino, pan y vino. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. Nos quedan un cuarto de hora y quiero tocar un tema interesante en cuanto... dejar un poco el tema folclórico, el tema festivo, para hablar de economía, que también hay temas muy interesantes de los que hablar. Así que va a ser un minuto de parada y regresamos. Bueno, pues estamos de vuelta, le dije que va a ser una pausa muy cortita, así que vamos con este último bloque, nos quedan apenas un cuarto de hora de programa. Un tema económico. Esta semana, este martes, creo que fue, ¿no, Rubén? Conocimos los datos del desempleo del mes de abril, datos muy positivos, aunque es cierto que ha habido un desfase, ha habido una traslación de contratos de la Semana Santa de marzo a abril, y eso quizá desvirtuó los datos de marzo, que fueron muy malos, especialmente malos, y especialmente buenos a abril por el desplazamiento de la Semana Santa. Pero claro, eso nos lleva al tema donde siempre acabamos aparcando, que es la estacionalidad
y la dependencia que tenemos en nuestra economía del sector servicios, de que haya sol, de que haya fiestas, de que haya turismo, etcétera. No sé si hay algún tipo de alternativa. Esta semana que viene se inaugura en Madrid la Feria de la Defensa, FEINDEF, a la que Córdoba va a acudir, una feria internacional, la más importante de Europa probablemente, de defensa y seguridad, y se están planteando alternativas. La industrialización, por ejemplo, también, por cierto, mínimo paréntesis, la semana pasada, la última tertulia, yo dije que el Ayuntamiento iba a tardar mucho en darle licencia de CUNEX. Miguel Ángel Torrico me dijo que no había sido cierto, que estaba en su fecha. No lo he comprobado, pero me fío de Miguel Ángel, así que si es así, rectifico para que no se enfade Miguel Ángel con nosotros. Así que digo, Miguel Ángel que no sigue. así que bueno, es mejor que no siga. Decía, hay alternativa al sector servicios, al sector terciario, porque la agricultura esta semana, otra noticia, nos hemos enterado que de nuevo estamos pidiendo contingente extranjero, no hay trabajadores para el campo. Esa comisión es que 4.000 parados en el sector del campo, pero hemos pedido 87 extranjeros para que recoja la aceituna, perdón, la naranja ahora en Palma del Río, y lo que te rondaré morena cuando llegue la aceituna el año que viene. No sé si estamos buscando alternativas, nos conformamos con lo que tenemos, o los gráficos que encontramos, que por aquí he sacado lo de Rubén, no se lo he puesto para la tele, de la dependencia de esos servicios. Sí, pero no lo tengo para mostrarlo por la televisión, que es lo que quería haber hecho. La dependencia de sector servicios es tan abrumante y tan acaparadora y tan inevitable como parece. Me gano suelto un momento, ¿no? Venga. Ahora, venga. Mira, os comento, creo que lo dije en la anterior tertulia, cuando tú miras la composición de la economía andaluza, que la cordobesa es muy similar, te sale que mientras que más o menos del valor añadido que generan las empresas en Andalucía, el 7% es agricultura y en torno al 10,5% es industria, en España el 2,6% es agricultura y el 15,8% es industria. Mientras que en el sector servicios estamos prácticamente empatados y en construcción hay un punto más de actividad en Andalucía que en España. Eso es lo que explica el por qué, cuando la economía española va bien, ¿por qué? Porque tenemos un peso muy fuerte de sector servicios y tiráramos con ellos para adelante. Y cuando la economía española, el sector servicios más mal, nosotros caemos también, pero no tenemos esa capacidad de aguante que me da ese 5% de diferencia que me da ese sector industria que me falta en Andalucía. Esa es la realidad de si analiza de una forma muy, muy sintética cómo funciona la economía andaluza, lo que nos ocurre. También pasa una cosa, estamos con el mantra de que hay que industrializar Andalucía, que eso lo lleva oyendo mi Rubén, el de 18 años, lo lleva oyendo desde que estaba en la facultad. Y a lo mejor hay que hacer un planteamiento de que, aparte de apostar por industrializar, hay que apostar por estimular otras partes del sector servicios. Hablo de tecnología, hablo de digitalización, hablo de servicios de alto nivel entre empresas. Otras partes del sector servicios hay que estimularla, esa es la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la verdad es que ha bajado en Córdoba capital casi 1.000 personas el desempleo en el mes de abril con respecto al mes anterior, que es una bajada muy potente, pero cuando tú miras dónde está concentrada esa bajada, te sale que prácticamente el 60% de la bajada del desempleo es sector servicios. Que luego se te suma que a un mes que has tenido una agricultura normalita, una industria también que ha estado muy estable. Claro, es anticipar, pero que a fin de cuentas seguimos en lo de siempre, que tenemos una economía que es muy dependiente del sector servicios relacionado con vacaciones, turismo, hostelería, efemérides. Esa es la realidad que tenemos. Lo que siempre hablamos son contratos que se firman en abril, mayo, junio y que en julio, agosto, pues se rompen. El contrato concluye porque se nos cae la actividad. Eso no estabiliza la economía. Una persona tiene que pagar todos los meses su hipoteca y su recibo de la luz, no solamente cuando hay turistas y cuando hay feria y cuando hay patio. Entonces, yo no sé si habría que buscar, decía Rubén, que el propio sector de servicios tiene una alternativa un poco más estable que no la del hotel, la del bar y la de las terrazas. Pero es que acabamos siempre en ese mismo sitio. Acabamos que cuando hay que abrir las terrazas se contrata a mucha gente, cuando hay que abrir los hoteles o abrir plantas que se cierran durante otra época del año y que contrata mucha gente y luego cuando llega agosto las cerramos. Yo, por decir alguna idea diferente al tema más económico, que quizás es lo que me corresponde. Primero, yo me siento un poco, sinceramente, estafado en la ciudad, porque a mí me llamaron para hacer un trabajo de apoyo a la logística en la ciudad, y no sé por qué mano
de la logística hemos pasado a la defensa, al armamento y a otros elementos donde no tiene por qué, la logística no tiene que estar necesariamente, que viniera la base logística, me parece bien, pero en vez de potenciar más trabajo logístico, parece que aquí el desarrollo de la ciudad va a estar en torno a la industria de armamento o similares, y yo me encuentro que eso no se ha debatido suficiente en la ciudad. Se contratará a la gente, pero que no me parece que la ciudad se encuentre a gusto en ese modelo. Segundo, agricultura y servicios. Esto es todos los años, ¿no? Yo estoy un poco cansado de que el sector agrícola me diga permanentemente que es que no tiene el salario mínimo, lo iba a cargar todo, lo otro iba a cargar todo, la subida. Mira, ya está bien, ¿no? Los trabajadores tendrán que cobrar. Los trabajadores tendrán que cobrar. Porque esa economía se pone en funcionamiento. Y el otro día recordaba, ¿quién fue? Alguien de la industria automovilística decía que el fordismo pasaba por aquello, creo que alguien, el CEO de Dacia o algo así era, ¿no? Decía, en la época de Ford, el fordismo, decía, yo tengo que darle a mis trabajadores para que compren los coches que yo hago. Y decía el de Dacia, la empresa que hace los coches prácticamente más baratos, mis trabajadores no pueden comprar mis coches. Aquí hay un debate, ¿no? Aquí hay un debate que habrá que plantearse. El trabajador tendrá que ganar un dinero y trabajadora si queremos que la economía fluya. Y no podemos estar asustados cada vez que hay una propuesta a favor de los trabajadores. Tercera idea. Sí, pero no se ha producido. En este caso, vamos, está bajando la inflación y se subió el salario mínimo interprofesional un montón y no ha generado la inflación, no la ha generado la subida del salario mínimo. Segundo, un tema que sí me preocupa también en la ciudad. Con dos empresas que no se pueden tocar, pero yo las toco, Cunex e Hitachi, porque sus crecimientos van hacia la ciudad residencial, parcialmente, y me preocupa mucho. O sea, en vez de ir sacando industria de Córdoba, en el sentido de alejarla de la parte residencial, ya tenemos el caso de Cosmo, Atlan, la guerra que hemos tenido ahí tanto tiempo, pero que estamos quitando chinales poco a poco, bueno, pues resulta que Cunex tiene, aparte de la propuesta del Lobatón, tiene una propuesta de crecimiento hacia la parte residencial de electromecánica, que me parece del siglo pasado. Hitachi, la propuesta que se le va a permitir, se echa encima del próximo crecimiento de la ciudad entre la Ronda y la Variante. Por tanto, vamos a auguro conflictos serios, residenciales e industriales, en los próximos tiempos, teóricamente porque hay que avanzar, sin más. Y es más cómodo avanzar hacia la ciudad residencial, que teníamos que estar sacando eso, y sin más nadie lo discute. Cunex quizá menos porque está en una parte más industrial, pero es verdad que Hitachi, la ampliación, lo que dice Juan, yo auguro problemas como los de Cosmos porque han dejado un parquecito entre medias y va a estar el bloque como de aquel ambulatorio. Bueno, un momento, Hitachi está en su sitio, la que ha ido creciendo en la ciudad. Quizá no se da a hacer un barrio ahí. Claro, y Carbonet también estaba antes en Ollería. Y hemos sacado Carbonet a Arcolea. Hombre, no me hagas ese planteamiento. No, sí te hago ese planteamiento. Hombre, porque también... Vamos, el Carbonet tiene que acabar saliendo, Rafa. Bueno, ¿no? que tiene que acabar saliendo. Y salió. Y Bartolomé Moreno. Sí, pero que es la ciudad la que va creciendo y a la que se va comiendo. Lógico. No, pero en este caso es que está haciendo lo contrario. Bueno, pues no sé. Ya está el plan general actual, existente. ¿Por qué crece Cunex hacia electromecánica? No tiene ningún sentido. ¿Y por qué crece Hitachi hacia lo que está planteado que va a ser uno de los próximos lugares con más viviendas públicas? Que no tiene ningún sentido. Pero aquí todo el mundo se calla porque son grandes factotum de la ciudad. Hablaba Juan Andrés del cambio que ha habido de paradigma en los últimos meses, quizás, de la logística hacia el rearme, aprovechando esa inyección de dinero que porque Juan Andrés está hoy en modo clásico total. Sí, los empresarios de la noche, los militares. Te falta ya OTAN Nova se fuera hoy aquí. Bueno, militares, vamos. Empresa militar. Bueno, que tenemos 5 minutos de programa. A mí me llamaron, el alcalde me llamó para apoyar un proyecto logístico y se ha transformado en una feria de defensa. ¿Lo apoyaste donde vaya el compañero? Yo decía que se ha anunciado un rearme importante a consecuencia de quizás de las vicisitudes internacionales con lo de Trump y tal, pero lo cierto es que de pronto nos hemos encontrado en un proceso
de inversión masiva o multimillonaria, eso son 10.000 millones de euros que va a gastar España en cosas, en balas y en tanques y en cosas. Y buena parte de eso se va a vender en FEINDEF, que es una feria, decía yo antes, Feria Internacional de Defensa y la Seguridad, que se celebra en Madrid. Que el año pasado estuvo Córdoba ya allí con otro stand, y este año lleva 155 metros cuadrados de stand, que son más que una caseta, son pedazos de stand, y donde va a haber 75 empresas locales. Yo antes de empezar le preguntaba a Rubén, que efectivamente va a estar en esa feria, que cómo hay tantas empresas en Córdoba que se dediquen a esto, porque no me salían a mí las cuentas. Lo que me ha explicado Rubén, que tiene muchísimas derivadas esa feria, y que realmente es hablar de muchas cosas que no son realmente comprar tanques. Claro, cuando hablas de defensa no hablas solamente de lo que ellos llaman el hardware, que son metralletas, tanques, aviones, bombas. También tienes que hablar de logística, tienes que hablar de seguridad, tienes que hablar de planificación, tienes que hablar de software, tienes que hablar de sistemas de vigilancia, programas específicos de software. Es decir, hay un montón de productos y servicios que son necesarios para una industria de defensa potente. Y, de hecho, uno de los elementos que se va a hacer en los actos del stand del Ayuntamiento de Córdoba, uno de los elementos que se va a presentar es el clúster logístico de la ciudad de Córdoba. Se va a hacer la presentación allí en FEINDEF. Bueno, por eso, es andaluz, el clúster Andalucía Logistic. Creo que sí es andaluz. Por eso antes le he dicho a Juan Andrés que están tocando los dos palos de la baraja, de los dos palos. Es cierto que está en Córdoba, el presidente es Tamarí, sí. No lo recuerdo, pero sí que es un clúster de ámbito andaluz. Sí, es un clúster andaluz. ¿Qué es lo que sucede? Hay una realidad que se está produciendo en Córdoba, que muchas empresas de Córdoba, entre ellas la mía, pues ante los anuncios de inversiones multimillonarias y demás, mire usted, yo soy empresario, busco rentabilidad en este sector, va a haber un crecimiento en los próximos años, mi deber es oler por lo menos a ver lo que pasa. A ver, hombre, que no solo de hacer agenda urbana vive el hombre, que también me tendré que dedicar a otras cosas. Date una gorra, otra tu bolígrafo. Sí, por lo visto tenemos bolsas de recepción y todo, va a ser muy bonito eso. Es una industria muy poco amable esta, la de la defensa en general, y no quiero ahora ponerle etiqueta a nada, pero me suena un poco al rollo nuclear, al rollo de las aceiteras que decía antes Juan Andrés. Yo recuerdo, yo con 20 años protestando por el olor de las aceiteras que había en el centro de la ciudad y por los desechos, los residuos que generaba, o Cosmos, por ejemplo, en la época mía, Aslan. Son empresas que no son agradables. Nos gustaría tener una empresa mucho más amable y mucho más bonita, que fabricara, no sé, abanicos, pero no sé si la ciudad está dispuesta a soportar esa carga, ¿no? Esa contraprestación. Pero la ciudad va a ser consciente de que participa en defensa y pregunto, aunque se vea poco amable, ¿es malo trabajar en defensa? Porque es verdad que puede parecer una industria poco amable, pero los enemigos no son amables precisamente, y los hay. Quiero decir, el mundo, no, suena gila, pero es verdad. Quiero decir, el mundo no es un lugar amable, el mundo no es un lugar ideal, el mundo, lamentablemente, es un sitio peligroso y hay que estar preparados porque hay gente que amenaza tu estilo de vida, amenaza tu país, y esto es así. Entonces, bueno, que sea un poco más consecuente cuando hoy mismo, creo, en el pleno del Ayuntamiento se ha tratado una propuesta en contra de la ampliación del Cabrí. Es curioso. Que la lleva el PP, por cierto. Que es el que propone más industria nuclear. Alguna reflexión habrá que decir dónde van los residuos. Ahora, decir que el único sitio donde tenemos residuos, que nos ha tocado a nosotros, sea así, y el Partido Socialista también tiene que vérselo mirar, porque ir en contra de Gecorsa y decir que no se puede tener un vertedero en la ciudad al lado de Sadeco, privado, y al mismo tiempo no estar en estas líneas de los residuos nucleares. Creo que los partidos políticos tienen que empezar a ser bastante más serios en estos temas. Y yo no he hablado nada en contra de lo militar, he hablado que nos llamaron a un tema logístico y de repente todo es defensa. Sí, decía antes lo de la etiqueta porque... Pero lo ha dicho, yo cuando decía que está relacionado a lo que decía Rubén, es que, o sea, la defensa es transversal, ¿no? O sea, hay que llevarla a algún sitio de alguna forma y eso pero porque implica otro tipo de mucho tipo de empresas distintas, o sea, no. Pero aparte de ese sitio, lo que yo me refiero a lo de la etiqueta. Yo estaré en contra o a favor de las centrales nucleares, que estoy en contra, lo digo para que no haya duda. Pero la gente que está a favor le diría, mira, tú estás a favor, por ejemplo, tú, pero ¿querrías una al lado de tu casa? Porque sí, a ti, bueno, pues debe ser el único, porque en general todo el mundo quiere centrales nucleares, todo el que las quiere, pero lejos, las quiero, pero lejos. Pero porque la central nuclear es segura, vamos, lo que pasa es que tienen mala... No, es segura. Sí, las centrales nucleares son seguras. Hay cosas más seguras quizá que una central nuclear.
Vandelló. Claro, es que yo Las creo... centrales nucleares son seguras. Pues mira, yo te reconozco que eres la única persona que le gustaría tener cerca de su casa. No, una he nuclear dicho yo no que me conozco. gustaría. ¿Has visto a los Ha dicho Simpson? que sí me ¿Has visto a los importaría. Simpson, eh? No, a mí no me importaría. No. Esta pregunta se la hice yo al presidente de la Sociedad Española de Nuclear, de esta nuclear, y me dijo lo mismo. Hombre, es que hay que tener centros nucleares. Digo, pero cerca de tu casa. Hombre, si puedo elegir, no. Pues chicos, entonces yo no entiendo. Me vuelvo a lo mismo. Si estamos en un... Es que... Pero no hablo, quiero comparar no, tampoco, lo pero nuclear cosas que me encantan de este país. con la fábrica de Escribano, que el hombre... Hoy estamos en modo 80, años 80 total. Ya, No, pero- Vamos a pintar. Soy yo que Sí, iba a decir. es muy vintage. Claro, si han vuelto los reaccionarios, pues vuelven todos los debates de los Los 80, debates si es que es nacionales. normal. Pero fijaros, una de las cosas que explica por qué la economía española está creciendo el triple que la media de la Unión Europea es porque estamos consiguiendo, ya sea de potra o porque somos muy inteligentes, hemos conseguido un modelo de energía que ahora mismo, gracias a las renovables, tenemos energía más barata y eso hace a nuestra industria, a nuestros servicios más competitivos. Y estamos con una cosa que funciona y ahora estamos también abriendo debates, pero yo insisto, si nuestro modelo energético es una energía renovable y barata, apostemos por él. Volver a las nucleares. Los nucleares tienen muchísimos pros y contras. Y un tema básico es que los proyectos nucleares de Francia y Finlandia, que son los países que más controlan de energía nuclear en Europa y que llevan proyectos más avanzados, están teniendo problemas para sacar adelante sus inversiones por los requerimientos de seguridad y técnicos que hay, para dar esa seguridad. Y ese es lo que me llama la atención, es que demos la vuelta a este debate cuando diga, si ya hemos comprobado que en España lo que nos está funcionando muy bien es la solar y la eólica, oigan, vamos a darle un poquito de... Apagones mediante. Villar de Caña. Sí, sí, claro. Esa ciudad, pueblo, El cementerio, que va a haber un que el cementerio alcalde dijo, yo propongo mi pueblo para un cementerio de residuos nucleares. que es de alta intensidad, aquello de alta actividad. Era Aquello todo se perdió. Aquello todo se perdió. Al final decidieron todo lo más cómodo. Todo al Cabrí y el resto que se quede en las mismas centrales. Y el resto lo mandamos a Francia, que a Francia se lo pagamos. Se lo O sea, es tremendo, ¿no? Le vendemos O sea, a Francia los residuos. Esto es un debate, Pero ¿no? que hay que vendemos residuos, plantearse, que ¿no? luego Francia tiene la tecnología para hacer los productos y reutilizarlos. Bueno, reutilizarlo o esconderlos, porque hay residuos que no se pueden reutilizar. Claro. Hacer su pozo como la... Como O los monto en una bomba de plutonio. Eso es Francia más- también tiene las nucleares para vendernos nosotros la energía, ¿no? Claro. Y Intenta, nosotros intenta. vendemos a ellos Bueno, energía. nosotros cambiamos renovable. energía, ¿eh? Intenta, pero 4% nada más, ¿eh? Y ellos Se tampoco. acaba de demostrar ahora que la interconexión energética es del 4%, ¿eh? Pero eso es la interconexión. No al 20%, Pero ni al 25%. El intercambio de energía de España con Francia, Francia con España, más de Francia no quiere que nosotros pasemos por allá porque nuestra energía es más barata. Porque la abaratamos la suya, le hundimos la suya. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de debate, así que nos quedan muchos asuntos pendientes. Tenemos el tema de Juan Andrés y Y el doctor hoy estábamos calentitos, ¿eh? Los capotazos de Juan Andrés, los vamos a apuntar ahí. Para... 2 semanas sin venir como los toros, uno sale. Así Es que, nos que lo son apuntamos. monográficos lo que nos ha propuesto directamente. ha sido muy intenso. Gracias, Rubén, por tu visita. A ti Te espero el siempre. jueves que viene. Gracias, Rafa. Gracias, Juan Andrés. Y gracias sobre todo a ustedes por estar ahí, por escucharnos y por comentar lo que decimos, que a veces nos ponen las orejas coloradas y a veces también nos aplauden por estos comentarios. Nos vemos la semana que viene.